nosotros el sábado 24 de julio, es decir, el sábado pasado, habíamos dejado, vimos a los dos discípulos que habían llegado al aposento alto a contar las maravillas, esta maravillosa noticia: Cristo estaba vivo, Él había resucitado y ellos lo habían visto. Ahora Jesús se les revela a todos los que estaban ahí reunidos en el aposento alto y les anuncia algo absolutamente indispensable que necesitan para poder realizar la misión. Así que los va a invitar primero a quedarse ahí en Jerusalén. Vamos a Lucas, capítulo 24, y vamos a tomar desde el versículo 45, que va a sintetizar los dos temas anteriores que tuvimos, hasta llegar al último versículo, el 49. En el versículo 45 de Lucas 24 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Seguramente nos acordamos del primer tema, hermanos, ¿verdad? La importancia del encuentro con Cristo por medio de las Escrituras, porque al abrirlas, el Espíritu Santo abre entre nosotros lo que Él ha inspirado y obra en nosotros para que podamos comprender y tener un encuentro con Cristo. Y en esa ocasión estábamos entonces trabajando la idea de un encuentro personal y diario con Jesús desde la primera hora. Y aquí está dicho que es la forma de encontrarnos con Cristo, de que nuestro entendimiento sea aclarado, de que nos capacite. Y entonces el versículo 46 dice: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, es decir, tal como la profecía lo enseñaba. Y entonces viene ahora la misión, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Miren que el legado, la misión está ahí, ¿verdad? Predicar el evangelio, predicar el arrepentimiento, el perdón. ¿A cuánto? A todas las naciones. Comenzando ¿desde dónde? Desde donde ellos estaban, en Jerusalén, claro. Muy bien. Y entonces la condición para poder hacer eso, el versículo 48, y ustedes son testigos de estas cosas. Es lo que estamos viendo, es lo que estuvimos viendo hasta recién en la escuela sabática. Podemos dar testimonio en la medida que somos testigos, claro. Y viene el versículo para nosotros de esta mañana, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ahí hay algo muy especial, ¿verdad? Muy especial. Para que sean investidos con poder desde lo alto. Y sabemos esto cuándo ocurrió, ¿verdad? Así que los invito rápidamente a ir ahora sí al capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, al momento del cumplimiento de este anuncio de Cristo, de este mandato de Cristo, de esta invitación de Jesús. Hechos en el capítulo 1. En Hechos 1 retomamos desde el versículo 4 la enseñanza de Cristo, la invitación de Cristo. Ahora Jesús está a punto de ser ascendido al cielo, y entonces en el versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto hizo Cristo luego de su resurrección, 40 días. Y estando juntos, dice el versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Y vamos entonces al versículo 8, a ver el cumplimiento, el momento efectivo del cumplimiento de esa promesa. El versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Y por un momento ahora comienzo entonces a compartir el PowerPoint con esto último que tenemos aquí. A ver si vamos bien con esto. Nuevamente, hasta ahora hemos siempre podido hacerlo. Así que esperemos también ahora. Un poquito de paciencia. Muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Perfecto. ¿Cierto, Santiago y Gabriela? Ustedes que son mis... muchas gracias a todos. Lorena también, que me está avisando. Buenísimo.
Entonces fíjense el final del versículo, hermanos. Fíjense, el versículo 8 que acabamos de leer. Ellos están en Jerusalén, están en el aposento alto, están en la provincia de Judea, pero ahora entonces dice Cristo, ustedes comienzan aquí y tienen que ir a todo el mundo. ¿Desde dónde comienza? ¿Camino a dónde? A Samaria, la próxima siguiente región que les tocaba. Y esa es nuestra misión, nuestra tarea actualmente. Nosotros somos invitados para ir camino a Samaria. Tenemos una orden de ir a Samaria. Es una necesidad de ir a ese lugar. Y ahora fíjense, por favor. En este momento, lo que ellos reciben para eso es el derramamiento ¿de qué? Del Espíritu Santo. Le llamamos ¿cómo teológicamente? La lluvia temprana. El primer gran derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y por qué fue esto? Esto fue naturalmente para ellos poder ser testigos. No nos olvidemos nunca de esto, hermanos. Es por medio del Espíritu Santo como tenemos a Jesús en nuestra vida. Es por medio del Espíritu Santo como podemos revelarlo a otros. Él es el que hace efectivo lo que Cristo hizo en la cruz. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros los frutos para que podamos dar testimonios de Él en nuestro carácter. Él nos enseña la verdad, como lo habíamos visto en el sábado pasado, y nos capacita para enseñar a otros. Es el Espíritu Santo quien nos hace sus testigos. Seréis testigos, dice ahí, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y miren qué experiencia estaban teniendo los discípulos. ¿Cuál es el anhelo? ¿Qué pesaba sobre ellos? Los discípulos, dice, comenzamos con las citas, que vamos a usar algunas hoy, y vamos a intercambiar entre citas y yo voy a volver al grupo. Los discípulos sentían su necesidad espiritual. Clamaban al Señor por la unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Miren la expresión ahora, prestad atención, lean conmigo, miren lo que dice aquí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Cuando yo leo esto, lo vivo como un reto para mi vida, hermanos. No sé ustedes, pero abrumados por la preocupación de salvar almas. Ese sentimiento hace que nosotros tengamos esa disposición para recibir el Espíritu Santo. O sea, ¿se acuerdan del sábado pasado cuando veíamos que el Espíritu Santo nos será otorgado en proporción al deseo? A esto se refiere el deseo, el sentido de misión, el anhelo profundo de recibirlo. Y también decía en la medida que lo compartamos con otros. También decía en la medida en que hagamos uso de la luz que se nos da. Todo eso está aquí. Se sentían abrumados por la preocupación. Comprendían que el Evangelio habría de preocuparse al mundo. Y demandaban el poder que Cristo había prometido. Hermanos, como lo he dicho en las veces anteriores, no voy a esperar al final para la invitación. Tomemos esta decisión. Seguramente en la escuela sabática también se ha mencionado de estar unidos, aunque no podamos en presencia física, unidos en la oración por lo más urgente de esta hora, la unción del Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión. Eso es lo que tenemos que tener. Es el mandato, es el legado que Cristo nos ha dicho. En Marcos 16:15 dice claramente, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, hermanos, ahora quiero llevarlos por un momento, directamente para no extender más en este tiempo la introducción, al comienzo de esta misión que es nuestra misión, de modo específico la misión para este tiempo. Así que si ustedes me acompañan, vamos a Apocalipsis 14:6. Después retomaremos un poquito lo que estamos diciendo, también con Apocalipsis, pero Apocalipsis 14:6 está en nuestra misión específica. Y en algún punto específico ahora me voy a detener aquí. Miren el versículo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice ahí el versículo 14:6? Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa tenía? El Evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Exactamente como el mandato que tenemos de Cristo. Miren un poquito, ahora sí, si me acompañan otra vez con el PowerPoint,
les voy a mostrar algo que es sumamente destacado. Miren, si preguntamos quién es el Evangelio, todos nosotros diríamos que es Jesús. Por supuesto que lo es. La palabra Jesús significa Salvador. Y todo el Evangelio encarnado está en Cristo. Está revelado a través de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Voy retomando algunas ideas. Toda la Biblia es una revelación de Cristo. Cuando presentamos el Evangelio, presentamos a Cristo, su palabra. Ahora, miren, dice, tenía el Evangelio eterno. Después vemos esto de eterno, ¿verdad? Pero miren la palabra Evangelio. Qué interesante cómo se construye en griego. Aquí lo puse un poquito. La primera parte de la palabra, estoy señalando ahí con, no sé si lo ven, estoy señalando con el mouse. Aquí. La palabra que nosotros decimos así, es la B, ustedes saben que equivale a la U, ¿verdad? Eu es una palabra que significa literalmente bueno, noble, de bien. Fíjense ahora, angelion es la palabra mensaje, por lo tanto el evangelio es el buen mensaje. Es decir, que en la palabra evangelio está dicho el buen mensaje. Ahora, no sé si han visto algo tan lindo. Aquí está simbolizado por medio de un ángel. Por supuesto que el ángel, este es el primero de los 3 ángeles, ¿verdad? El ángel nos ayuda en la predicación. Pero la palabra ángel significa mensajeros, y nosotros somos esos mensajeros. Es el símbolo, nosotros tenemos que llevar este mensaje. Miren esta sorpresa. Es un detalle nada más, es algo para que podamos disfrutarlo. Miren la palabra evangelio, ¿la ven escrito aquí conmigo? Miren dónde está subrayado. ¿Qué dice adentro de la palabra evangelio? ¿Leen? Dice ángel. Eu, ángel. La palabra en griego es angelión. Y vieron que dice el texto de Apocalipsis 14:6, dice, tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿Saben, hermanos? La palabra en español, en castellano, nuestro idioma, es predicarlo. ¿Saben cómo dice en griego? Dice exactamente la misma palabra. Dice evangelizó. Es decir, lo mismo que evangelión. Solamente que evangelión es el sustantivo y evangelizó es el verbo. Otra vez la palabra evangelio. ¿Qué quiere decir? Con el evangelio estamos dando el evangelio. Tarea de los ángeles, nuestra tarea, mensajero. Es precioso el término. Es increíble la cantidad de riqueza que tiene eso. Así que nosotros tenemos un evangelio eterno para presentarlo a todas las naciones de la tierra. Luego, aunque ahora no lo vamos a trabajar en este momento, el versículo 7 dice qué modo tiene que adoptar ese evangelio. Porque saben, hermanos, en cada etapa de la historia, el evangelio adopta distintos modos de ser presentado. Siempre es el mismo, es el evangelio eterno, pero tiene distintos modos de ser presentado, según el desarrollo en la historia. ¿Quieren, por favor, buscar conmigo este evangelio eterno, la esencia de este evangelio eterno? Ya dicho desde el principio, nosotros tenemos que llamar a las personas a la reconciliación con Dios, por una sencilla razón. Esa unidad, ese encuentro de la criatura con el Creador, fue roto por causa del pecado. Y ese pecado nos condena a todos. Y a menos que nos encontremos con Cristo, con la justicia de Cristo, no podemos ser salvos. Y ese es el mensaje que tenemos. En 2 de Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Qué hermosa palabra, hermanos. ¿Quieren buscarlo? Un momento, vamos a buscarlo ahí. 2 de Corintios, capítulo 5. Es precioso como lo dice, aunque podríamos decirlo de memoria ahí, ustedes todos lo recuerdan. Sin embargo, es precioso poder encontrar cómo lo dice y el motivo por el cual, el sostén, el argumento por el cual presentamos la reconciliación. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19. Dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Increíble, hermano. Increíble. Lo que Cristo ha conseguido
para nosotros tenemos que presentarlo como reconciliación. ¿Por qué es esto? Aunque decíamos, esto se perdió en el Edén, allí, en el pecado, en los primeros padres, de manera que en el Edén también aparece el primer mensaje evangélico, el primer sermón evangélico, la primera predicación, el tema central de la palabra de Dios que tenemos que presentar. Mirad lo que dice aquí la cita del libro de la educación. Miren qué bellísima esta cita. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás temas del libro, es el plan de redención. ¿En qué consiste? La restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Aquello que se perdió allí, en el Edén. Hermanos, es hermoso saber que cuando nosotros nos involucramos en esta misión, la iniciativa ha sido de Dios. La tarea, la misión es de Dios. Él fue el primer misionero, allí cuando descendió para hablar con nuestros padres, después del pecado. Este primer evangelio lo encontramos entonces en Génesis 3, versículo 15. Les invito, sí, a ver ese evangelio. ¿Por qué lo tratamos con tanto detalle? Porque nos ha enviado el ángel a cumplir nuestra misión. ¿Cuál era? ¿Cuál es la misión? Predicar el evangelio eterno. Efectivamente, así es de eterno. En algún momento de la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaron esto para cuando fuese necesario. Y en Génesis 3:15 tenemos la primera manifestación delante del ser humano, delante de la criatura que lo necesitaba. Comienza entonces diciendo lo que nosotros encontramos aquí. Dice, vamos a trabajar un ratito sobre este texto precioso de Génesis 3:15. A ver, voy a poner para poder verlos. Muy bien, ahí estamos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Después que han caído nuestros padres, Cristo ordena para poder ser sustituto a Adán y Eva que hagan el primer sacrificio. Y ellos toman el cordero, sacrifican el cordero. Jesús hace ahora las pieles que sustituyen las hojas de higuera que ellos se habían construido. Ahora le pone el vestido de la justicia de Cristo, la piel del cordero. E inmediatamente anuncia este primer mensaje evangélico precioso. Vamos un poquitito de detalles. Ustedes ven, Dios está hablando de su iniciativa. Comienza diciendo, le está hablando a la serpiente, que fue la causa, el origen del mal, y le dice, enemistad pondré. Hermanos, ya nos avisa, el centro del mensaje evangélico, que es el Cordero, que es Cristo, ya anuncia algo aquí. Va a ser siempre en medio de un conflicto. Enemistad pondré en medio de un conflicto. La tarea siempre la vamos a desarrollar en medio de un conflicto, así que algunas de las sorpresas y de los problemas que nos suceden debemos entenderlo a la luz de este pasaje. Y entonces dice, pondré. Miren esta palabra. ¿Quién es el único que puede poner enemistad con el enemigo? Es un acto sobrenatural de parte de Dios, hermanos. Él pone enemistad. ¿Por qué? Porque miren, cuando nosotros caímos, nuestra inclinación natural no es hacia Dios, es hacia el enemigo. Así que Satanás, que es el autor del mal, rompió esa armonía. Él es el originador del conflicto. Él es el asesino desde el principio, él es el padre de mentira, él es el de engaño, el padre de engaño y falsedad. Ahora Dios tiene que intervenir de modo sobrenatural para que podamos tener esa enemistad con el enemigo. Miren cómo lo dice de claro aquí, también en esta cita. A ver, se las voy a leer porque no las incluí aquí, se las voy a leer directamente del texto, que lo tengo aquí conmigo. Dice así, Dios declara, pondré enemistad. Esa enemistad es puesta sobrenaturalmente y no se mantiene naturalmente. Cuando el hombre pecó, su naturaleza se volvió mala y estaba en armonía, no en oposición con Satanás. Este es increíble, hermanos. Para aquellos que están tomando nota, que veo que algunos toman nota, está en el libro Desde el Corazón, la meditación matinal de Elena de White del año 2013, en el 2 de junio. Ahí está esa cita, sobre cómo Dios tiene que intervenir sobrenaturalmente para que nosotros no nos enemistemos con el enemigo.
nuevamente es una invitación, hermanos, a todos los días tener un encuentro con ese poder sobrenatural que es Cristo, que es nuestro Dios, a través de la oración, a través del estudio de su palabra. Necesitamos mantener esa enemistad. Seguimos con el texto. Dice, luego, pondré enemistad entre ti, entre el enemigo y la mujer. De la mujer, hermanos, nacería la descendencia santa, ligada a Dios, para cumplir la misión que tenemos que cumplir. Y por supuesto, el encuentro simbólico, literal con eso, es el hijo de la mujer, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Naciendo ahí de María. El Mesías, el ungido, el Salvador. Esa mujer, por lo tanto, se transforma en símbolo de la iglesia, porque son sus descendientes. Porque por eso dice a tu simiente, es decir, a tu descendencia. ¿Por qué? Porque este conflicto se llevaría a cabo a través de personas. Unos son los hijos de Dios, los hijos de Dios, y los otros son los hijos de la serpiente, del mal, ¿verdad? Inmediatamente, después de esto, comenzó a revelarse eso, porque ustedes saben ya en Abel y en Caín, o sea, bueno, en el orden entonces en Caín y en Abel, ya apareció aquellos que son los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer, aquellos que siguen a Dios y aquellos que siguen al enemigo. Así que, este plan de salvación, el Evangelio eterno, esta verdad presente, se fue desarrollando a lo largo de la historia, haciendo hincapié, insistencia en distintos aspectos. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento, donde tenemos con absoluta claridad todo el Evangelio. En el santuario, por supuesto, en el santuario, centrado en Cristo y en los momentos de ese plan de salvación, ¿verdad? Qué maravilloso. Es extraordinario cómo Dios utilizó ese recurso para enseñarnos esto. Y llegamos a nuestros días, como pueblo escogido para presentar este mensaje de salvación al mundo entero. Y quiero mostrar entonces ahora esta cita que estaba aquí preparada, y dice lo siguiente. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. ¿Cuál es la tarea que nos ha sido confiada, hermano? ¿Cuál es la tarea que nos ha sido confiada? Proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Bien, pero quisiera que al enfocarnos en este tema, no nos vayamos a quedar solamente en el sentido de la verdad como algo que fuese solamente como algo de letra, de tema, sino que tiene que ser acompañada constantemente y sistemáticamente por el poder para que lo podamos hacer, que es la presencia del Espíritu Santo. El agente divino, el Espíritu Santo, es quien hace posible esta tarea. Así que eso no debiéramos olvidarlo nunca. Y sigamos siempre clamando por esto. Dice entonces aquí la cita. A nosotros se nos ha confiado la ardua, pero feliz y gloriosa tarea de revelar a Cristo a los que están en tinieblas. Somos llamados a proclamar las verdades especiales para este tiempo, es decir, la verdad presente. Pero para todo esto es esencial el derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos, la insistencia en esto es porque es el motivo que en nuestras oraciones especiales tenemos que tener, en las oraciones personales y como iglesia, derramamiento del Espíritu Santo. Debemos orar pidiéndolos, continúa la cita. El Señor espera que se lo pidamos. No hemos sido enérgicos en esta tarea. Así que tenemos esto que hacer. A partir de este momento, hermanos, quiero conversar con ustedes específicamente sobre la misión nuestra como pueblo escogido por Dios
para esta tarea en este tiempo. Y yo quisiera entonces mostrar el origen, la identidad y la misión del pueblo adventista, pero en la palabra de Dios, en la Biblia. Mostrarlo ahí. Vamos a abrir aquí un paréntesis amplio para mostrar dónde es que se origina este pueblo, cómo este no es un pueblo más. Y eso no es una situación de sentirnos en privilegio, pero fíjese cómo dice la cita, ¿no? Feliz y gloriosa tarea, pero la tremenda responsabilidad que tenemos, porque somos un pueblo de origen profético, anunciado en la Biblia y ya en el cumplimiento profético. Y estamos ahora en el momento de dar ese mensaje. Vamos a comenzar brevemente, lo vamos a hacer, sobre este tema. ¿Me siguen, por favor, ahí en el PowerPoint, supongo? Origen, identidad y misión del movimiento adventista. Si nosotros vamos viendo bien, tenemos estos tres aspectos: el origen, aquellos aspectos que nos identifican como pueblo de Dios, y la misión que tenemos. Y en Daniel 8 y 12 vamos a tener el origen profético. Y Apocalipsis 10 también, ahí se cumple aquello que estuvo anunciado en Daniel, en el capítulo 10 de Apocalipsis. Luego hay rasgos que nos identifican, esos dos rasgos característicos que están en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y luego en Apocalipsis 14 nos viene la misión para esto. Así que veamos un poquitito este origen. ¿Os acordáis de esto? Cuando aparece la obra del cuerno pequeño en Daniel 8, y él comienza, el cuerno pequeño, la obra específica del cuerno pequeño. Primero la Roma imperial y luego es sucedida con la Roma religiosa. ¿Y cuál es la tarea específica? Pisotea el santuario, dice el texto. ¿A qué se está refiriendo? Las grandes verdades del plan de salvación, la voluntad de Dios revelada específicamente en los mandamientos y sobre todo en el proceso de salvación están tratando de ser estropeadas, pisoteadas, sacadas, sustituidas por este cuerno pequeño. Así que aparece esta pregunta en el versículo 13 de Daniel 8. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? La prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército a ser pisoteados. ¿Por qué? Porque también los hijos de Dios son perseguidos en este tiempo. Muy bien, y entonces ahora esta viene la respuesta del ángel. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Se acaba de anunciar la profecía más larga de la historia, pero dice que luego de esto, cuando esto termine, este sistema comenzará a restaurarse. El santuario será purificado, ¿verdad? Y ahora encontramos a Daniel con esta sorpresa. Ustedes recuerdan, hermanos, Daniel está cautivo en Babilonia. Y él dice, 2300 tardes y mañana. Él entiende, sabe perfectamente que son días, por lo tanto se aplican en el lenguaje profético 2300 años. Dice, pero es impresionante, si estamos al final, él recordaba que la cautividad de ellos tenía que durar 70 años, y ya estaban al fin de los 70 años. Y entonces, miren la actitud preciosa de Daniel. En Daniel capítulo 9, vamos a recordarlo solamente por ahora, Daniel hace esa oración preciosa, impresionante, de confesión, de gran necesidad, y de pedirle a Dios, por favor, que le aclare qué es lo que estaba sucediendo, porque él esperaba a volver a su tierra, a Jerusalén, a que el pueblo de él pudiera volver. Claro, y entendía que ese santuario que había sido pisoteado y destruido literalmente, puesto a fuego por Nabucodonosor, esto se restableciera. Pero claro, va a pasar un tiempito hasta que él pueda entender que se estaba refiriendo a otro santuario, al santuario en el cielo. Y entonces viene la respuesta de parte del ángel, ¿verdad? Y es hermoso lo que dice en Daniel capítulo 9. Esto sí, si quieren, ahí lo tienen un poquito en la pantalla, pero si quieren buscarlo, maravilloso solamente por el punto de inicio. Comenzará esta restauración del santuario, comenzará con la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Y efectivamente, hermanos, efectivamente, eso está dicho en Daniel 9:25, ¿verdad? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Y cuándo comenzó esto? Comenzó con Artajerjes, cuando dio la orden, en octubre, interesante de paso, en octubre del 457 a.C. 457 a.C. Si nosotros hacemos un cálculo sencillo y sumamos 2300 años después del 457, nos lleva al 1844.
ahí pasó algo muy particular. Hay un tiempo preciso. Miren, por favor, porque en Daniel 12:4, este versículo sí, les pido que si lo están leyendo en la pantalla, muy bien, si no vean en la Biblia porque es extraordinario. ¿Cómo va a ser? ¿Para qué tiempo va a ser el cumplimiento de esto? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Hasta el tiempo del fin. Hermanos, 5 veces en la Biblia, la palabra literal, tiempo del fin, solamente se lo utiliza en Daniel. Hay otros modos, el tiempo postrero, pero el tiempo del fin solamente en Daniel. 5 veces. Y miren qué interesante. Sella el libro. ¿Qué libro? El libro este de la profecía que le está revelando. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Cuando llegue ese momento, el texto dice lo que va a ocurrir. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermanos, a veces utilizamos este texto de diversos modos. No es que esté limitado, no hay problema, pero la ciencia se aumentará es en el contexto que está hablando. ¿Qué ciencia? ¿Qué conocimiento se va a aumentar? El conocimiento de la profecía, de la interpretación profética, de esto que estaba clamando Daniel por entender, y que el ángel le dice, hasta donde puedas, Daniel, porque lo demás está reservado solo para el tiempo del fin. ¿Qué ocurrirá en ese momento? Muchos estarán corriendo. En el texto, en hebreo, cuando uno lo lee, eso de estar corriendo significa literalmente estarán ansiosos, con mucha actividad, buscando cómo entender esto. Y por supuesto que así fue. Por supuesto que así fue. En 1798 llega el fin de la profecía de los 1260 años, que había comenzado en el 538 después de Cristo. El periodo de gran persecución, ¿verdad? Y cuando el Papa Pío VI, en 1798, de paso, hermanos, fue exactamente en la misma fecha, 10 de febrero, bueno, ahora no vamos a trabajar eso, pero 1798, Pío VI es llevado por las tropas del general Berthier en prisión. El mundo entero abre los ojos y dice, ¿cómo? Semejante imperio, semejante poder, ha sido ahora, es la herida mortal, ¿verdad? Que luego va a ser, que luego empieza a ser sanada, de Apocalipsis 13. Hermanos, ¿cómo es que está pasando esto? Dice, y en todo el mundo se despierta un interés por el estudio de la profecía, ¿verdad? Y este interés y este despertar y este pueblo específico está descrito claramente en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 10. Y ahora sí los invito a ver Apocalipsis 10. Ahí vamos juntos, ¿verdad? A ver qué sucede ahí. Ahí se abre un librito. Este librito que estaba cerrado en Apocalipsis, en Daniel, capítulo, lo que acabamos de ver, en el capítulo 12, se abre ahora aquí en Apocalipsis 10. Fíjense el versículo 2, qué maravilla cómo comienza, que es lo que dice ese texto. Lo primero que dice, Apocalipsis 10 ahí. El versículo 2, la primera parte, tenía en su mano un librito abierto. ¿Estaba cerrado antes? Está abierto ahora. ¿Cómo sabemos que se refiere a eso? Bueno, por favor, miren ustedes el versículo 6. Cuando termina el versículo 6, dice el versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella. De paso, hermanos, está hablando este versículo de un Dios creador, muy interesante. Prestad atención a los detalles, de un Dios creador. ¿Qué cosa dice? Que el tiempo no sería más. Hermanos, ¿qué tiempo no sería más? Ustedes y yo estamos en este momento aquí presentes, de manera que el tiempo siguió transcurriendo, la historia sigue transcurriendo. Por supuesto que se refiere al mismo tiempo que se le habló al profeta Daniel. Es el tiempo profético. ¿Por qué no sería más? Porque cuando el tiempo llegara, el tiempo del cumplimiento profético de los 1260 años, ya no habría más tiempo profético, no habría más tiempo. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Qué es lo que estamos asistiendo en ese momento? ¿Qué sucede en ese momento, cuando llegamos a 1844? Pues lo que sucede tiene diferentes nombres, pero ustedes saben que estaba simbolizado como el comienzo del juicio, allá en el santuario, ¿verdad? Le llamamos el juicio investigador. También llamamos juicio previo advenimiento. Se llama también día de la expiación o purificación del santuario. Ese es el día, 1844, el 22 de octubre, en que Cristo se mudó del lugar santo
al lugar santísimo. La festividad que se llama en hebreo el Yom Kippur, ¿verdad? Y ahora, mire, nosotros recordamos la pregunta que se le había hecho, ¿no? El ángel y la respuesta que el ángel da. El santuario será purificado. ¿Y qué pasaría en la tierra, hermanos? Y atención ahora. Atención. Cuando Cristo asciende al cielo, allí, en lo que luego es el Pentecostés, como evidencia de que Cristo es entronizado en el cielo, en el lugar santo, ¿qué pasó en aquel momento, en la historia? ¿Qué pasó en el Pentecostés? Fue derramado el Espíritu Santo. La lluvia temprana, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando Cristo ahora se muda, pasa del lugar santo al lugar santísimo para comenzar el juicio investigador, para comenzar el día de la expiación, en el que ahora, en este tiempo que estamos viviendo. ¿Quieren acompañarme? Versículo 10. ¿Qué experiencia va a haber acá para descubrir esta hermosa verdad? Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué experiencia es esta? Todos están pensando, ¿verdad? La experiencia del gran chasco. Hermanos, ¿qué noticia podía ser más dulce, más maravillosa, más hermosa, más impresionante y extraordinario para dar a conocer que el hecho de que Jesús venía? Nuestros pioneros, Guillermo Miller adelante de ellos. ¡Qué maravilla! Guillermo Miller. Ojalá puedan en algún momento, si no lo han hecho hasta ahora, buscar y leer sobre la biografía de este gran hombre de Dios. Guillermo Miller ha descubierto esta verdad. Y él empieza a comer, a digerir este librito y lo comparte. Hermanos queridos, en ese periodo de la historia, millones y millones de hojas de material se repartió anunciando la venida de Cristo, porque se creyó, tal como se creía en ese momento, que la purificación del santuario era la venida de Cristo a esta tierra. Efectivamente hubo una purificación del santuario, pero no era aquí en esta tierra, empezaba en el cielo el juicio investigador, lo que estamos diciendo, esta tarea. Es extraordinario esto. Y miren el versículo 11, ¿qué es lo que sucede? Porque claro, inmediatamente ocurre este gran chasco, pero no les deja lamentar mucho tiempo esto. El versículo 11 me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Se le acaba de dar otra vez el legado a este movimiento que acaba de surgir. Allí cuando Cristo pasa del lugar, cuando Él entra al lugar santo la primera vez, se derrama el Espíritu Santo en el Pentecostés. Cuando Cristo pasa al lugar santísimo, ¿qué ocurre aquí en la tierra? Se origina este movimiento al que ustedes pertenecen, hermano, al que yo pertenezco, la Iglesia Adventista. Aquí está nuestro origen histórico, hermano. Este es nuestro origen. Y fíjense que son las mismas palabras, solo por un momento. Están a dos páginas, 4 capítulos. Apocalipsis 14, vamos otra vez al 6. Cuando termina, ¿qué dice? Para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está, hermanos. Esta es la misión, esta es la tarea. Y hermanos queridos, ¿cuál es la identidad que tenemos? Este es el origen. ¿Y cuál es nuestra identidad? ¿Cuáles son las características que nos identifican? Apocalipsis 12, 17. Después de describir Apocalipsis 12, todo ese conflicto que se desarrolla, precisamente lo que había anunciado Génesis 3:15. Ese conflicto entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de la mujer, el pueblo de Dios, y aquellos que siguen al enemigo. Entonces, cuando el enemigo ve que ya no tiene más tiempo, hacia el final del tiempo, en el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Con un grupo de ellos, el resto de la descendencia de la mujer, del pueblo de Dios. ¿Y qué tienen? ¿Qué características tienen? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Claro, como hoy el propósito es hablar sobre la misión, este origen profético y la misión, no me voy a dedicar a esto. Quién sabe un día, si podríamos hacer un tema solamente para esto, tal vez un espacio de, no sé, en qué horario, culto joven, no sé, sobre los mandamientos de Dios y qué es esto del testimonio de Jesucristo. Pero aquí están las dos marcas del remanente. Tienen que, ¿no, hermanos? Dice que tienen que tener los mandamientos de Dios. Lean conmigo. No. Dice que lo tienen que guardar. El remanente es un pueblo fiel que guarda la voluntad de Dios, la palabra de Dios, que en respuesta al amor de Dios es obediente. Y además tiene el don profético, testimonio de Jesucristo. Muy bien.
Y aquí está la misión, el corazón del mensaje de hoy. Apocalipsis 14:6. Ahora sí, volvamos entonces. Vamos a volver. Aquí, Apocalipsis 14:6, tal cual nos está indicando aquí. Vamos a ver. Voy a sacar pantalla porque quiero poder verlos. Ahora sí, Apocalipsis 14:6 con un poquito más de detalle, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Vi volar, ya lo dijimos, venido del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, ya estaba, para predicarlo a todos los moradores de la tierra. ¿Cierto? Muy bien, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido de este mensaje, queridos hermanos? ¿Cuál es el contenido? Lo dice, ¿qué forma de verdad presente adopta este evangelio eterno en este momento? Lo dice el versículo 7. Miren, hermanos, estos somos nosotros. Fíjense, estamos en el contexto exacto de lo que comenzó en 1844. Dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué dice gran 2? Temed a Dios. El mensaje comienza por esto. ¿Por qué? Hermanos queridos, espero que nadie entienda esto como miedo. Dios es soberano. Él es el creador de todo el universo y es el que sostiene el universo. Cuando yo me encuentro con este Dios en las Escrituras, anhelo que Él sea el soberano en mi vida, que Él dirija mi vida en cada detalle, porque miren, hermanos, nos lleve más tiempo o menos tiempo, la consagración es una cosa, es toda o no es. El temor de Dios es la plena soberanía de Dios en mi vida. Si quieren una definición de mayordomía, aquí la tenéis. Esto es mayordomía, temed a Dios. Toda mi vida, toda tiene que estar bajo su soberanía. Ser mayordomo de Dios es ser guiado en todo por Dios, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y esta es la única forma en que podemos presentar este mensaje. Temed a Dios. Temedlo porque Él es el creador y Él es el que quiere guiar mi vida. Y entonces dice inmediatamente, dadle gloria. Lo habíamos visto. Dadle gloria. La gloria de Dios es el carácter de Dios. Cuando nosotros le damos gloria es porque estamos viviendo el carácter de Cristo. Sí, en medio de luchas, en medio de dificultades, en medio de caídas y vuelta a subir, y arrepentimiento y vuelta a Cristo. Y nuestro carácter va siendo perfeccionado. Le damos la gloria al Señor. ¿Por qué motivo dice? ¿Por qué tan urgente este mensaje? Porque estamos, lo dice, la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, lo vimos recién en la profecía, 1844. Desde ese momento, desde el 22 de octubre, estamos en el tiempo del juicio que ha llegado. Así que, ahí como lo vimos en Apocalipsis 10, aquí lo ven mencionado literalmente. ¿Por qué sabemos que Apocalipsis 14:7 habla de este momento? Porque dice la hora del juicio ha llegado. Es lo que comenzó en 1844. Y eso lo tenemos que predicar. Y sigamos con el contexto. ¿Cómo es? Adorando a nuestro Dios. ¿Qué llama la atención particularmente de esta adoración? Al Creador, aquel que hizo, lo dice claramente, el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y eso no es otra cosa que Éxodo capítulo 20, versículo 8. Porque ¿qué es lo que hay que levantar y resaltar? La verdad del sábado. Eso es parte de lo que había sido pisoteado en el santuario. Hermanos amados, escuchen por favor, este no es el único mensaje, pero resulta que el conflicto final va a ser en torno al verdadero día de reposo confrontado con el falso día de reposo. Lo decimos literalmente. El día romano, el día que inventó el enemigo, el domingo, el falso día de reposo. El séptimo en contraposición con el primer día de la semana. Sin embargo, no es el único mensaje, por supuesto. Nosotros hablamos de un juicio investigador. Hablamos de la clave fundamental en este tiempo. ¿Cuál es? Lo mismo que dijeron nuestros pioneros. Cristo viene. Su segunda venida, su venida es inminente. Está viniendo, hermano. Este es el mensaje de los tres ángeles. Este es. La justificación por la fe, centrado en Cristo, es el mensaje del tercer ángel. La santificación de nuestra vida es el mensaje de los tres ángeles. La mortalidad del alma, es decir, no existe la inmortalidad natural del alma, para sacar a las personas de ese error, ¿verdad? Es el mensaje de los tres ángeles. La vigencia de la ley de Dios es el mensaje de los tres ángeles. Permítanme compartir por un momento estas dos citas a continuación sobre esto que estamos mencionando, sobre qué predicar.
se ha de realizar el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué predicamos? Se ha de realizar una gran obra en la presentación de las verdades salvadoras del Evangelio a los hombres. Claro, hermano, ¿no comenzaba el mensaje diciendo el Evangelio eterno? Aquel que fue diseñado en un momento de la eternidad, que fue presentado a Adán y Eva y que estamos desarrollando, centrado en Cristo. El Evangelio, la verdad salvadora. Presentar estas verdades es obra del mensaje del tercer ángel. Es nuestra obra. El Señor quiere que la proclamación de este mensaje sea la obra, escuchen los adjetivos, más sublime y grandiosa que se lleve a cabo en el mundo en este tiempo. Para los que escriben, Joya de los Testimonios, en el tomo 2, 365, fácil acordarse, como los días del año. Joya de los Testimonios, tomo 2. Miren por favor la siguiente cita. Si tenemos el Espíritu y el poder del mensaje del tercer ángel no es otra cosa que el Espíritu Santo, debemos presentar juntos, ¿qué cosa? La ley y el Evangelio. ¡Oh! ¿Por qué motivo? Porque van juntas. Porque van juntas. No nos olvidemos de esto mientras repasamos el contenido de cada uno de los ángeles. Hermanos, volvemos al texto, volvemos a la Biblia, el mensaje del segundo ángel. Les pido disculpas si se extiende un poquito esta mañana el tema. Miren, ahora, el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, recuerdan que estamos en el mensaje de los tres ángeles, que es el segundo ángel. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué causa la caída de Babilonia, de este gran sistema de engaño? ¿Qué es esto de Babilonia? Todos los sistemas religiosos, junto con las naciones del mundo, unidas en batalla, en confrontación contra Dios. ¿Qué quiere decir? Contra su pueblo. Es decir, es el momento culminante que habrá en la historia, que está por llegar en la historia, sobre aquella confrontación, sobre aquella enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia del enemigo. Y en ese momento se va a revelar plenamente este engaño, esta confrontación entre la verdad y el engaño, entre el pueblo de Dios y el pueblo que sigue al enemigo, liderados por la bestia, ¿verdad? De Apocalipsis 13, revelar, liderados por este cuerno pequeño. Muy bien, esta Babilonia va a caer por esa causa. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Anunciar esto. Hermanos queridos, por favor, tenemos que anunciar con el poder del Espíritu Santo para que cada persona sea iluminada con la verdad, para que no sean engañados y no sean parte de esta caída de Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel entonces no llega. Y entonces dice el versículo 9, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá la marca en su frente y en su mano. Yo sé, hermanos, que se desconocen de esto, no lo vamos a poder hacer en detalle, pero aquí está la bestia simbolizando este poder que ha reunido todo el movimiento que se ha alejado de Dios, que enseña doctrina falsa y que está atacando al pueblo de Dios. Y tienen también esto, las características aquí puestas. A la bestia y a su imagen. Díganme una cosa, hermanos. ¿Cómo hizo la Iglesia romana durante 1260 años para perseguir a los santos, al pueblo de Dios? ¿Cómo hizo? Ella se unió, el poder religioso se unió con el Estado. La verdadera fuerza detrás de los monarcas en la Edad Media y en la primera parte del Renacimiento fue Roma, la Roma religiosa, la institución del papado, persiguiendo a los hijos de Dios, la unión entre el Estado y la Iglesia. Pues hacer una imagen a la bestia es repetir lo mismo, es volver a reiterar esto. ¿Qué quiere decir? Se va a unir. Cuando se una, allí en Estados Unidos va a comenzar esto, hermanos, cuando se una, las iglesias protestantes se van a unir con el Estado, y falta tan poco para esto, hermanos, para reclamarle a través de las leyes del Estado que se imponga esta adoración a la bestia. ¿Cómo se va a manifestar esa imposición? Por el falso día de reposo, lo que ustedes conocen como el decreto dominical, lo que conocemos como el decreto dominical. Así que aquí tienen lo que es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es la unión entre las organizaciones religiosas apóstatas, aquellos que se han separado de Dios, con el Estado. Por eso nosotros nunca debemos unirnos en esa tarea. Nuestra misión es con ternura, con amor,
con la gloria de Dios, con el carácter de Cristo, seguir predicando el Evangelio sin estar unidos a esos poderes. ¿Y cuál va a ser la marca de la unión de ese poder? El falso día de reposo. Así como porque ese es la crisis, el conflicto en el último tiempo. Y así como el pueblo de Dios lo caracteriza e identifica la lealtad al verdadero día de reposo, a este pueblo, a los descendientes de la serpiente, los identifica el falso día de reposo, la marca de la bestia. ¿Y qué tenemos que hacer entonces en eso? Porque ¿qué va a venir? ¿Va a venir sobre ellos el juicio final, la ira de Dios? No, entonces no queremos que esto les ocurra. Tenemos una clara denuncia sobre la institución, una clara denuncia con el mensaje, pero un inmenso amor por las personas que pertenecen a estas instituciones. Y entonces tenemos que llamarlos a salir de ahí, ¿verdad? Y este es el mensaje que tenemos que dar. No entendamos nunca la doctrina solo como palabras, solo como formas de conocimiento intelectual, hermanos. Para tener una forma clarísima de cuál es una síntesis del mensaje de los tres ángeles, vayamos juntos ahora, por favor, a leer Apocalipsis 14, 12. Ahí está la síntesis, reuniendo todo lo que hace este pueblo. Por favor, cuando termina de mencionar el mensaje de del tercer ángel, mira lo que dice. Aquí está, por favor, con detenimiento. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Podemos verlo claramente? ¿Qué hace este pueblo? Están en conflicto ahora ya con claramente, esto está en proceso, todavía no llegó este conflicto final, está en proceso. Cuando llegue esto, cuando esto madure, ¿qué se va a manifestar claramente? Paciencia de los santos. ¿Cómo no? Para semejante confrontación, para los momentos terribles que se van a vivir, para hermanos puestos en prisión, hermanos que morirán por causa del Evangelio. ¿Qué tendrá que tener este pueblo? El carácter de Cristo. La paciencia de los santos. Aquí está. ¿Y qué otro rasgo tienen? ¿Qué marca eso? Además son leales a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios. Y se manifiesta guardando sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Todos, los 10. El del sábado es capital, ¿por qué? Porque es la marca que distingue, es en torno es el eje sobre el cual está haciendo el conflicto. Así que guardan los mandamientos de Dios. Pero hermano, concluye con el fundamento de todo. Bien el estilo del pensamiento hebreo, el sostén, el argumento que mantiene todo está al final de la frase. La fe de Jesús. Hermanos, el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Todo lo que hemos dicho hasta aquí, jamás lo podríamos hacer si no fuera por la confianza en lo que Cristo hizo. Es su justicia, nuestra fe en su justicia. Y este es el mensaje, Cristo salva, solamente Cristo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y entonces aquí tenemos todos los elementos. El carácter de nuestra vida, un estilo de vida que refleje a Jesús, un estilo de vida en la alimentación, en el vestido, en el hablar, un estilo de vida que esté centrado en Jesús, guardando los mandamientos de Dios y mostrando que la única forma en que somos salvos es por la justicia de Cristo. Este es el mensaje de los tres ángeles. Miren, lo voy a sostener con la autoridad no personal, sino con la autoridad que da la revelación. Ya lo acabamos de leer en la Biblia, así que ahora me siento con la alegría de poder compartir estas citas con ustedes. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, la que estuvimos viendo, ha de ser proclamada. Pero ahora, hermano, a ver, por favor, si ya he pasado un poquito de tiempo, tal vez, pero miren lo que está en rojo en la cita. Pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado de lado. Es en la cruz de Cristo, qué belleza esto que va a decir ahora Salmo 85, 10, hermano. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran, donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser inducido a mirar ¿a dónde? Al Calvario, con la sencilla fe de un niño. Debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia, creer en su misericordia. ¡Qué extraordinario!
el mensaje, el centro del mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál es? Cristo Jesús. Cristo crucificado, resucitado, intercediendo, pronto a venir. Cristo. Ese es nuestro mensaje, queridos hermanos. Esa es nuestra esperanza. Escuchen, ese es el gozo y la alegría de la salvación. Y por eso lo podemos dar a conocer. Nuestra obra consiste en predicar al mundo los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Al cumplir nuestros deberes, no debemos, tengan cuidado hermanos, entendamos bien si estamos mirando a Cristo, a la cruz, a lo que tenemos que predicar centrado en Cristo, no puede ser de otro modo. Al cumplir estos deberes no debemos despreciar ni temer a nuestros enemigos. Miren lo que está en negrita. Debemos tratar con amabilidad y cortesía. Por supuesto, ¿no era la gloria de Dios lo que hay que revelar? A los que no quieren ser leales a Dios, a ellos hay que tratarlos con amabilidad y cortesía. ¿Para qué? Para que vengan, para que salgan de Babilonia, del engaño. Pero jamás debemos unirnos en consejos con ellos respecto a los intereses vitales de su obra, porque este no es el proceder del Señor. Claro, los invitamos con amor, con alegría, con gozo y con la verdad clara, pero sin comprometernos con ese sistema de engaños. Claro que no. Miren, voy a volver a estar con ustedes ahora, porque necesitamos ir entonces, ya estamos dándole forma final al mensaje de hoy, Apocalipsis 18. Ya me está costando la separación, hermanos, porque es el momento más hermoso, el mensaje más hermoso que tenemos. Miren cómo lo dice Apocalipsis 18:1. ¿Cómo hacemos esto, hermano? Miren aquí el fuerte pregón. Capítulo 18, versículo 1. Después de esto. ¿Qué es después de esto? Hermanos, bueno, a ver, vamos a leer. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Después de esto. Ahí Juan está mirando el mensaje, cómo se desarrolla el mensaje de los tres ángeles. Y saben, hermano, hay un ángel que se suma al tercer ángel. ¿Qué cosa es? ¿Qué simboliza? Esto no simboliza otra cosa, hermanos, que el momento del fuerte pregón. Esto, lo que están leyendo aquí, es el derramamiento final del Espíritu Santo, es decir, la lluvia tardía. Esto le da el impulso, la fuerza, el rasgo, el carácter a la tarea que están haciendo este pueblo especial que está combatiendo contra Babilonia. Está siendo victorioso en Cristo. Y estas personas que están siendo selladas reciben el Espíritu Santo. Y esto es, hermano, con gran poder. ¿Y con qué fue alumbrada la tierra? Con su gloria. Y siempre pensamos en la gloria como algo que va a explotar de poder. No, no. Es el carácter de este pueblo que está revelando perfectamente a Cristo, plenamente a Cristo. La vida de ellos, escuchen ahora, en la comunión diaria, recibiendo, ustedes y yo, somos nosotros, recibiendo diariamente la lluvia temprana por medio de las gotas de la comunión diaria, el Espíritu Santo. En este momento de la historia, cuando esto llegue, todavía no ha llegado, cuando esto llegue, cuando el conflicto final, cuando estemos en medio del corazón del tercer ángel y sea derramado la lluvia tardía, ¿sobre quienes caen? Sobre aquellos que diariamente, hoy, están siendo bendecidos con el Espíritu Santo por el encuentro diario con Él y participando ahí donde están en la misión de Cristo. Y entonces estas personas ahora son llenas completamente del Espíritu Santo y muestran por palabra y por estilo de vida, por la voz y por el ejemplo, la gloria de Dios, el carácter de Dios. Y toda la tierra, esta es la promesa, la declaración, la certeza, toda la tierra, aun aquellos países que hoy nos parecen tan extraños y difíciles, toda la tierra será alumbrada por su gloria. ¿Por qué? Miren el versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío. Hermanos queridos, miren la ternura de Dios aquí. ¿Dónde está tanto pueblo de Él? En Babilonia, hermanos, en Babilonia. Tened cuidado. Cuando hablamos de las instituciones, cuando somos claros en la verdad. No, por favor, esto no es un ataque jamás a ninguna, ni siquiera a los líderes es un ataque. No, no, no. Babilonia, aquí, ¿qué hay ahí? Pueblo del Señor, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, por supuesto, ni reciban parte de sus plagas. Queridos hermanos, qué mensaje que tenemos por delante, qué privilegio, cómo necesitamos. Mirad la cita. Que los cristianos
pidan con fe la bendición prometida y la recibirán. Es afirmativo, como está la promesa en la Biblia. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles, allí en la lluvia temprana. En los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Y gloriosos fueron los resultados. Miren cómo termina la cita, por favor, todos lean en la pantalla. Pero la lluvia tardía será aún más abundante. Necesitamos estar preparados para esto, hermanos. La lluvia tardía. ¿Qué preparación necesitamos ahora para esa lluvia? El mensaje del tercer ángel, de esto estamos hablando, está adquiriendo las proporciones del fuerte clamor, el de Apocalipsis 18:1 que acabamos de leer. Siempre es el mismo ritmo, hermanos. Primero en la Biblia, ahora va en la cita, que nos ilumina, que nos alumbra, que nos amplía, que nos muestra lo que está diciendo. Y no deben sentirse con libertad de descuidar el deber actual y aún albergar la idea de que en algún tiempo futuro seréis los recipientes. Es ahora que necesitamos ser recipientes. Miren ahora, es nuestra obra hoy, en día, rendir nuestras almas a Cristo. Voy a frenar un poco. ¿Qué tenemos que hacer hoy en día? Rendir nuestras almas a Cristo. ¿Para qué? Para que estemos preparados para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor. Preparados para el bautismo del Espíritu Santo. Por supuesto, no se refiere a otra cosa que a ese descenso final del Espíritu Santo. Queridos hermanos, ahora sí, vamos a compartir los últimos versículos juntos. Ya ahora es de, si hemos entendido la tarea, la misión y el modo de prepararnos, aunque es, digamos, como es, homiléticamente, cuando se nos prepara para esto, no se nos aconseja lo que voy a hacer, pero yo lo voy a hacer con ustedes. Quiero hacer esto hermoso. Vamos a terminar con una serie de versículos. Empecemos en Apocalipsis 3, hermanos, no puede ser de otro modo. Estamos en este tiempo, en la iglesia de la Odisea, a las puertas de la venida de Cristo. Estamos llamados al arrepentimiento, a dejar esta tibieza, para que el Espíritu Santo pueda usarnos y formar parte de este pueblo que triunfará. Ahora, hermanos, ¿qué sucede? ¿Cómo es esta victoria? Apocalipsis 3:21. Solamente una serie de versículos para llegar a este momento final. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Gracias a Dios por su preciosa palabra, por la claridad, por la belleza de la palabra, pero también por la solemnidad y el mensaje puntual para nosotros. Apocalipsis 3:21. Al que venciere. Hermanos, tenemos que mantenernos victoriosos. ¿Hasta cuándo? Mateo 24. Pero ¿el qué? ¿Cómo es que dice ahí? Porque vieron que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 3:21. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde está Cristo? Sentado ahí, que está anhelando, que está queriendo, que está necesitando el cielo. Que vayamos allí. Tenemos que cumplir esta última etapa. Si nos mantenemos victoriosos por el Espíritu Santo en nosotros, entonces podremos compartir ese trono con Él por la eternidad, vivir allí. Y miren, algo majestuoso, algo maravilloso, algo impresionante sobre esta victoria está en Apocalipsis capítulo 12, ya que hemos hablado tanto del capítulo 12 de Apocalipsis hoy. Miren, fíjense qué maravilla lo que dice ahí. ¿Quiénes son estos que vencen y cómo vencen, hermanos? Capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No les interesó morir, hermanos. No les interesó. ¿Cuál es la victoria? ¿Por medio de quién? Escuchen esto. La sangre del Cordero. El centro del mensaje de los tres ángeles. El centro del mensaje del tercer ángel. La justicia de Cristo por la sangre de Cristo. Esa es la victoria. Por medio de la sangre del Cordero. No podemos perder estas palabras. Y ellos dieron testimonio de esto. Testimonio de Jesucristo, que se da con la propia vida también. Mire qué maravilla. Y hermanos queridos, vamos a la escena entonces, ahora, en que nos encontraremos cantando en el cielo, después de pasar por este periodo que hemos estado viendo, y después de cumplir con esta misión. Ahora Apocalipsis 15, por favor. Apocalipsis 15. Estas personas que han pasado por esa lucha con Babilonia, con la marca de la bestia, con su imagen,
¿A dónde lo vamos a encontrar? Queríamos terminar de este modo el mensaje. Lo vamos a encontrar ahora adorando y alabando en el cielo. Apocalipsis 15, versículos 2 y 3. Vi también como un mar de vidrio. ¿Pueden imaginarse la escena? Estamos delante del trono de Dios, hermano. Ahí está, este mar de vidrio, impresionante, no lo podemos describir, no. Pero bueno, es el modo en que Juan puede rendir lo que él está viendo. Esas descripciones maravillosas, de paso, que en primeros escritos están hechas por Elena de White, cuando puedan, léanla, sobre esa belleza que ella ve en el cielo. Y cómo le cuesta cuando vuelve a esta tierra decir, siento todo como oscuridad aquí. Ella muchas veces cuando salía de visión decía estas palabras, oscuro, oscuro, oscuro. ¿Por qué? Había estado nada menos que en la presencia, en la luz de la presencia de Dios. Volvemos aquí. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Habían alcanzado la victoria, hermanos, sobre la bestia y su imagen. Enseguida vamos a ver por qué alcanzaron la victoria. Y también, y su marca y el número de su nombre. ¿Dónde estaban? De pie en el mar de vidrio con las arpas de Dios. Están alabando a Dios. Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Y el cántico de quién? Del Cordero. ¿A quién estamos alabando ahí? Oh, hermanos, a Cristo que dio su vida por nosotros. Será el canto y el estudio por la eternidad. El Cordero, este que fue entregado por nuestra vida. El mensaje que tenemos. Maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos. Es difícil imaginar una alabanza más plena, más abarcante, más bella que esta. Qué impresionante, qué impresionante. Y vamos a dar la última alegría. Terminamos ya con esto. Apocalipsis 21. Qué cosa linda pasa aquí. Ay, hermano. Ya ha descendido la ciudad de Jerusalén, ha pasado el milenio, y estamos aquí en la tierra renovada, transformada. Por eso dice Juan en el versículo 1, yo vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Porque el primer cielo, con cuánto anhelo, con cuánta alegría, hermano, con cuánto gozo diría esto Juan. Juan estaba en Patmos, imagínense, hermanos. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar, esto que me separa de todos, el mar ya no existía más. ¡Qué maravilla! Y entonces, el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él, el mismo Dios, morará con ellos, con nosotros, hermanos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No es esto algo precioso para proclamar, hermanos? ¿Cómo no le vamos a decir a la gente? Hermanos, necesitamos proclamar esto con el poder del Espíritu Santo, para que podamos juntos todos disfrutar de la misma presencia de Dios en este mundo renovado. Esto es lo que nos espera. Este es el mensaje centrado en Cristo, en su justicia. De manera, hermanos, que necesitamos recibir la lluvia temprana. Escuchen, sí, la temprana, no me estoy equivocando. La temprana, la comunión diaria con Cristo para tener el Espíritu Santo en ese encuentro a través de su palabra con Jesús. Y entonces, esto es una verdadera consagración. Esto, cuando hacemos eso, afecta a nuestro estilo de vida. Un estilo de vida que revela a Cristo. Es decir, muestra la gloria de Dios. Para que testifiquemos por Cristo, llevando ¿qué cosa? La verdad presente del mensaje de los tres ángeles. Y de ese modo nos preparamos para recibir, ahora sí, la lluvia tardía, que terminará de cumplir la misión y el ministerio teniéndonos a nosotros, inmerecedores, pero como privilegiados, protagonistas en esta tarea. Hermanos, que sea el motivo de oración constante en nuestra vida, hasta que Cristo vuelva a buscarnos. Mientras tanto es aquí, concentrémonos en cumplir la misión. Ahora, sí, ahora en este tiempo en el que estamos viviendo. No hay un problema para Dios sobre la pandemia que estamos teniendo, no hay ningún problema con eso. Lo que necesita Él es nuestras vidas para utilizarnos bajo esta misión. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos en esta tarea.